¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ya, voy a empezar. Eh, bueno, ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Edo Tito y soy residente de segundo año de ginecología del Hospital Suárez Angamos. Y el día de hoy voy a hablarles acerca del aborto. Bueno, primero empezamos con la definición. El aborto es... disculpe. El aborto... Ahora sí, un momento. Ya. Ya, el aborto es definido como la interrupción espontánea o inducida del embarazo antes de la viabilidad fetal. Eh, Vamos a hablar de un embarazo intraútero no viable cuando es antes de las 22 semanas o en algunas literaturas antes de las 20 semanas o cuando hablamos de un feto menos de 500 gramos o incluso menos de 25 centímetros de longitud. Vamos a definirlo como tal a la pérdida temprana del embarazo, que generalmente suele ocurrir en el primer trimestre de gestación, en el cual podemos observar un saco gestacional vacío o un saco gestacional que tenga un embrión sin actividad cardíaca dentro de las primeras 12 semanas, ¿no? Se ha visto que tiene una frecuencia o una prevalencia alrededor del 10% respecto a todos los embarazos y que en su mayoría, hasta en un 80%, ocurren en el primer trimestre. Bueno, dentro de la patogénesis de esta entidad, como lo mencionaba, ocurre hasta un 80% en el primer trimestre y se da por la muerte del embrión o del feto que va a preceder a la expulsión espontánea en la mayoría de casos, ¿no? Generalmente se da porque hay una hemorragia de la decidua basal, lo que conlleva una necrosis tisular. Esta, eh, esta necrosis va a generar que hayan contracciones uterinas y posteriormente una expulsión del producto. Tenemos diversos factores asociados, tanto fetales, maternos o paternos, ¿no? Dentro de los fetales, los más frecuentes son las anomalías cromosómicas y en su mayoría, 95% a causa materna, ¿no? Solo un 5% se ha visto que está relacionado de origen paterno. Las trisomías más frecuentes asociadas a estas son la trisomía 13, 16, 18, 21 y 22. También tenemos otro tipo de factores como son los maternos, que pueden ser diferentes entidades como son las infecciones, los trastornos médicos, el cáncer, que la paciente haya sido sometida a un procedimiento quirúrgico previo, la desnutrición también se ha visto como un factor de riesgo. También hay factores tanto sociales o como ambientales que pueden influir en esta patología. Y también tenemos, por último, factores paternos en menor frecuencia, pero también como son relacionados a la edad paterna, a mayor edad paterna está mayor relacionado al aborto y algunas alteraciones genéticas. Vamos a tener distintas clasificaciones, como dependiendo a la clínica o dependiendo a qué tipo de aborto es, o si es recurrente o no, ¿no? De acuerdo a la clínica podemos clasificarlo como temprano o tardío, también como espontáneo o inducido, o incluso hablamos también de un término que es el aborto terapéutico, ¿no? Dentro de otros factores, de otra clasificación, podemos clasificarlo como un aborto en curso inevitable, un aborto incompleto, completo o diferido, también llamado retenido, que vamos a detallar más adelante. Y a la pérdida de dos o más, dos o más pérdidas espontáneas, ya podemos denominarlo como un aborto recurrente, ¿no? Abortadora recurrente. Dentro de los síntomas que va a presentar esta patología, bueno, la característica como tal es una mujer, obviamente en edad fértil, que va a presentar dolor en hipogastrio, sangrado vaginal, retraso menstrual o menorrea, y muchas veces puede estar asociado a fiebre o malestar general, ¿no? Que podemos estar sospechando incluso en un aborto infectado, un aborto séptico. Bueno, como lo mencionaba, la clasificación está primero el aborto incompleto, que podemos detallar como un sangrado que es posterior a la separación de la placenta, que puede ser parcial o completa, y que va a tener el orificio cervical abierto, ¿no? En la cual va a haber una expulsión parcial de los restos
embrionarios o trofoblásticos asociados al sangrado, ¿no? Cuando vamos a hablar de un aborto completo y ya es la expulsión completa del producto con un orificio cervical, posteriormente el orificio cervical generalmente está cerrado, se caracteriza por sangrado abundante, calambres, expulsión de tejido. Dentro de los hallazgos ecográficos podemos ver un endometrio de un grosor mínimo sin saco gestacional, ¿no? Y se puede ver como características laboratoriales que la beta-HCG, que es la hormona del embarazo, va a disminuir rápidamente, ¿no? Otras clasificaciones del aborto, como le mencionaba, uno es el aborto diferido o también llamado retenido, en el cual va a haber producto, el producto muerto de la concepción se va a conservar pueden ser tanto días como semanas intraútero, ¿no? La característica es que el orificio cervical está cerrado. Esta patología tiene alto riesgo de CID y bueno, el diagnóstico va a ser con ecografía transvaginal, ¿no? El otro término es el aborto inevitable, aquel en el cual hay una pérdida de líquido en un embarazo pretérmino o inmaduro antes de una gestación viable, ¿no? Generalmente puede ser tanto de manera espontánea o posterior a un procedimiento quirúrgico, y los factores asociados a este que se han visto son un antecedente previo de un aborto inevitable, un parto previo en el segundo trimestre, o también el consumo de tabaco está relacionado a esto, ¿no? Y por último tenemos lo que es el aborto séptico dentro de la clasificación, en la cual los patógenos característicos son el Streptococcus pyogenes, que se caracteriza tanto por necrosis y un síndrome de shock tóxico, y también el Clostridium perfringens, ¿no? Siendo los más asociados a esta entidad. Se va a caracterizar por una clínica febril, en la cual también va a haber características a nivel patológico como lesión endotelial grave, filtración capilar, hemoconcentración. No tanto se va a reflejar en el hemograma como una leucocitosis, y de manera clínica como puede haber incluso hipotensión en la paciente, ¿no? El tratamiento va a ser de primera línea lo que es la antibioticoterapia para posteriormente proceder con un legrado uterino. Dentro de los criterios ecográficos para definir lo que es un aborto, primero vamos a mencionar los que son los criterios de normalidad. La vesícula vitelina debe verse si hay un saco gestacional mayor de 8 milímetros. Deberíamos poder observar un embrión si hay un saco gestacional más de 18 milímetros. Los latidos cardíacos fetales tienen que oscilar entre 100 a 120 en un embrión aproximadamente de 6 a 7 semanas, y más de 140 o alrededor de 140 en un embrión más de 7 semanas, ¿no? Esta es una tabla en la cual podemos correlacionar tanto la edad gestacional, la hormona del embarazo, y la presencia de saco vitelino o embrión en la ecografía transvaginal, ¿no? Estas son unas imágenes en las cuales podemos ver las características que mencionaba, tanto el saco gestacional, la vesícula vitelina y lo que vendría a ser el esbozo o bueno, el embrión, ¿no? Luego vamos a tener características en las cuales nosotros vamos a definir qué es un aborto retenido, ¿no? Que es importante para la práctica clínica, para poder saber en la emergencia, cómo poder abordar este tipo de pacientes, cuándo podemos esperar o cuándo ya podemos clasificarlo como un aborto o una gestación no evolutiva o un aborto retenido, ¿no? Los hallazgos, las características, principalmente el método diagnóstico es la ultrasonografía o la ecografía transvaginal, en la cual podemos ver el primer criterio es encontrar un saco gestacional más de 25 milímetros en el cual no haya embrión. Es uno de los criterios para hablar de un aborto retenido, ¿no? Otro criterio es aquel en el cual nosotros una ecografía en la cual vamos a evidenciar un embrión de 7 milímetros, pero no tiene actividad cardíaca, ¿no? Otros dos criterios adicionales son la ausencia de embrión con latidos 2 semanas después o más de tener una ecografía que muestre que hay un saco gestacional sin saco vitelino, o la ausencia de un embrión con latidos 11 días o más
después de haber evidenciado el saco gestacional con un saco vitelino, ¿no? De igual manera, estos son los criterios que le mencionaba. Bueno, las modalidades como vamos a poder escanear este tipo o dar el diagnóstico, como le mencionaba, de preferencia es la ecografía transvaginal, aunque también puede ser transabdominal. Se sugiere que sea en modo M para documentar la presencia de latidos cardíacos, y lo que es la ecografía Doppler no está recomendada, ¿no? Otros marcadores ecográficos que nos pueden hacer sospechar en esta patología de aborto retenido es que haya un saco vitelino más de 6 milímetros en embarazos menos de 10 semanas, ¿no? O que haya una frecuencia cardíaca fetal a las 6 semanas entre 110 y 130, o a la semana 8 de 160 a 170, ¿no? O que haya una diferencia menos de 5 milímetros entre los valores de la longitud coronal y el saco gestacional, o también el hematoma subcoriónico. Estos son criterios que nos pueden hacer sospechar, sin embargo, no hacen el diagnóstico de aborto retenido, ¿no? Otros criterios que tenemos que tener en cuenta también nos mencionan es en una primera exploración que tengamos un embrión de una longitud coronal de mayor a 3 milímetros para una edad gestacional más de 10 semanas, o que no se vea un embrión con un saco gestacional más de 18 o más de 10 semanas por FUR, ¿no? Ya en caso de que tengamos una segunda exploración, los criterios van a cambiar. Es en caso de que tengamos un embrión no visible con o sin saco vitelino, a una saco gestacional más de 12 milímetros, ¿no? Y que tenga un embrión sin actividad cardíaca, o que tengamos un saco gestacional con o sin saco vitelino, con un saco gestacional menos de 12 milímetros y en el cual tampoco encontramos actividad cardíaca, ¿no? O un embrión sin actividad cardíaca a los 7 días en una segunda exploración. Eso es lo anterior respecto a lo que es el diagnóstico, ¿no? Ya hablando del manejo, podemos tener tanto un manejo médico como un manejo quirúrgico o con procedimientos. Eso va a depender tanto del tipo de aborto que sea y si es y de acuerdo a las semanas gestacionales, ¿no? Dentro de lo que es el tratamiento médico, generalmente se va a dar en caso de abortos incompletos, en el cual haya un grosor endometrial menos de 15 milímetros. Y la opción que tenemos nosotros para el manejo médico es el misoprostol, ¿no? En el cual podemos observar en esta tabla cuáles son las dosis de acuerdo a las semanas gestacionales. Generalmente entre la primera y la segunda columna podemos ver de acuerdo, ¿no? Las dosis que vamos a utilizar. Cuando las gestaciones ya o el aborto incompleto tiene un grosor endometrial más de 15 milímetros o se trata de un aborto retenido, generalmente optamos por el manejo ya quirúrgico, que vendría a ser tanto el legrado uterino o la aspiración manual endouterina, ¿no? Dependiendo tanto de las semanas gestacionales, se puede optar por uno u otro, ¿no? Si la paciente tiene menos de 12 semanas, podemos optar por lo que es el aspirado manual endouterino. Si hablamos de una gestación mayor a estas, lo recomendable es proceder con el legrado uterino. Bueno, esta es la bibliografía que he utilizado para poder abordar el tema del aborto. Y eso sería todo. Gracias. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Por mi parte, no, doctora. Muchas gracias por la información. Bueno, entonces, quedando claro el tema, doy gracias por su asistencia y será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.